Bueno, buenos días, espero se encuentren bien. La idea de esta intervención es tratar el tema de los orígenes de la Primera Guerra Mundial, que es, digamos, si ustedes han visto el cronograma, esta es la temática que nosotros tendríamos que tratar, digamos, en esta semana. Tienen disponible una guía de lectura sobre el texto de Clark, aunque yo creo que también vale la pena insistir en esto. Nosotros cuando damos habitualmente el tema de la Primera Guerra Mundial, tratamos de trabajar aquí, como lo hemos hecho en la contraposición de los textos de Landes y Becker, tratando de poner en diálogo dos visiones distintas, dos perspectivas historiográficas distintas acerca del origen de la guerra. Y esas perspectivas historiográficas distintas ustedes las tienen, por un lado, en el capítulo 13 del libro de Hobsbawm, de la Era del Imperio, que lo debieran ver en algún momento en prácticos. Y por otro lado, la contraposición nosotros la hacemos con el texto de Christopher Clark, Sonámbulos, de los cuales ustedes tienen que leer la introducción y la conclusión. Y acá, digamos, tenemos que trabajar con un ejercicio particular que es tratar de confrontar dos lógicas de explicación distintas. El texto de Hobsbawm y el texto de Clark participan de dos criterios, de dos lógicas muy diferentes en lo que tiene que ver con la explicación de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Yo voy a tratar de hacer una muy breve síntesis de los problemas centrales que ustedes habrán podido ver en el texto de Hobsbawm, y después voy a hacer también una muy breve referencia a lo que nosotros tratamos de ver o las cosas que nosotros insistimos en que ustedes vean en el texto de Christopher Clark, ¿no? El texto de Hobsbawm representa una visión, yo diría, muy propia de la historiografía de los años 50, 60, 70, en torno a los orígenes de la Primera Guerra Mundial. La podríamos calificar como una visión estructural del origen de la guerra, donde uno puede ver distintos niveles de explicación que se van articulando, y que lo que tratan de encontrar es una explicación del porqué del origen de la guerra. Si uno mira el texto de Clark, ahí Clark de alguna manera renuncia a tratar de encontrar una visión del porqué, y lo que trata de explicar es el cómo. En alguna medida porque, si ustedes lo leen con cuidado, quizás puedan advertir, para él es de alguna manera esas explicaciones que insisten en el porqué, que articulan entonces distintos niveles explicativos, crean una sensación que en realidad es más bien una ilusión, según la cual la guerra se produjo esencialmente por la articulación de estas causas, y esa es una visión que obviamente él no comparte, ¿no? Por eso, digamos, insiste sobre todo en tratar de entender el cómo se llega a la guerra. Yo decía, si ustedes leen el texto de Hobsbawm, ahí podrán ver distintos niveles en la explicación, ¿no? Digamos, en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra, ustedes saben, se inicia a partir de un episodio puntual, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, heredero del imperio, heredero del trono del imperio austrohúngaro, y es ese crimen en realidad el que genera un conflicto entre dos potencias, pero como en líneas generales las potencias europeas habían ido construyendo una serie de alianzas militares y políticas, digamos, desde básicamente 1871, que es el punto de partida que toma ahí Hobsbawm en el análisis de la construcción de estas alianzas, digamos, eh, eh, esa disputa, digamos, entre los estados, Austria-Hungría y Serbia, es el que pone en movimiento, pone en funcionamiento toda esa red de alianzas militares, y en ese momento se inicia la guerra. Ahora, la perspectiva de Hobsbawm, ustedes habrán podido ver también, si lo han leído, ese episodio para Hobsbawm, es decir, el episodio del asesinato del archiduque, es un episodio menor, digamos, cuando uno tiene que explicar o tiene que generar una explicación sobre el origen de la guerra. Eh, lo que sí hay que explicar son las alianzas, la dinámica de las alianzas y la dinámica que adquiere la política internacional. Y ahí hay un punto de partida para él que es 1871. 1871 es el momento en que se construye el Estado Nacional Alemán. Alemania no existe hasta ese entonces como Estado Nacional. Se construye entonces ese Estado. Y ese Estado se construye en el transcurso de una guerra contra Francia, ¿no? Es decir, Prusia, que es quien lidera el proceso de construcción del Estado Nacional Alemán. Alemania es un conglomerado de pequeños estados liderados por Prusia,
Prusia lidera ese proceso en una guerra contra Francia. Hay un proceso ahí, podríamos decirlo así, de humillación de Francia desde el punto de vista militar, una derrota muy fuerte. El rey de Prusia se va a coronar emperador de Alemania en el Palacio de Versalles, que como ustedes saben era la residencia de verano de los reyes de Francia. Bueno, y eso en realidad lo que empieza es a conformar un arco de alianzas, porque, bueno, Francia empieza, podríamos decir entre comillas, a preparar su revancha, y en ese sentido establece progresivamente, podríamos decirlo así, una alianza fundamentalmente con Rusia, por razones geopolíticas. Rusia y Alemania tienen un cierto enfrentamiento también en ese sentido, y Alemania, para prepararse justamente de la revancha, si se puede decir así, francesa, va a establecer una alianza con el Imperio Austrohúngaro, que es una entidad estatal eh, mal soldada, se podría decir así, porque digamos, incluye estados muy distintos, muy diferentes. Eh, y bueno, digamos, ahí nosotros tenemos una primera etapa. La alianza entre Austria-Hungría y Alemania se va a sumar poco tiempo después Italia. Antes de la guerra Italia se va a pasar de bando. También es importante tener en cuenta este aspecto, pero bueno, tenemos una alianza establecida entre Alemania, Austria-Hungría e Italia por un lado y Francia y Rusia por otro. Eh, ya, digamos, en las décadas de 1870, 1880, esas alianzas se van configurando. Eh, Ahora, el proceso que de alguna manera conduce a la guerra, tiene otro momento fundamental y es el momento en el cual Inglaterra decide sumarse al bando que integran Francia y Rusia. Esto no es un proceso que podríamos en principio señalar que era un proceso previsible. Inglaterra tenía muchos lazos, por un lado, con Alemania, muchos lazos políticos, culturales, eh, y, digamos, por otro lado, Francia e Inglaterra tenían una disputa que era una disputa histórica, ¿no? Si uno recuerda, por ejemplo, las guerras napoleónicas, bueno, en gran medida la imposibilidad de Napoleón de invadir Inglaterra, de doblegar Inglaterra, es una de las razones que explica la caída del imperio napoleónico. Ahora, ¿por qué Inglaterra se suma al bando entre Francia y Rusia? Bueno, ahí lo que hay que entender es que estas primeras alianzas representaban una lógica de política continental. En 1890, los cambios, sobre todo en la política exterior alemana, hacen que los problemas entre los estados europeos se transformen en parte de una cuestión, podríamos decirlo, global, imperial, si lo podemos llamar así. Aquí el problema del imperialismo tiene una relevancia central. Lo que nosotros tenemos que entender aquí es que Inglaterra es esencialmente una potencia imperialista y es una potencia global. Sus intereses están distribuidos a lo largo del planeta. Y ahí aparece una lógica en la cual los problemas o los conflictos que son locales, en la medida en que estas potencias se expanden, pasan a ser conflictos globales y pasan a ser conflictos mundiales. La lógica de expansión imperialista es una lógica que no reconoce límites, es una lógica que une política y economía, es decir, que supone que los objetivos económicos se pueden lograr en gran medida gracias al uso de la política, y esto, las enseñanzas de la crisis de 1870 son muy importantes porque marcan una nueva relación entre Estado y economía. Y lo que pasa a partir de la década de 1890 es que Alemania, que había desarrollado una política que era esencialmente una política continental, pasa en la década de 1890 a querer transformarse en potencia mundial. Ahora, transformarse en potencia mundial implica, obviamente, cuestionar el poder británico, que es la gran potencia, podríamos decirlo así, cuyos intereses no están solamente en Europa, sino que tienen dimensión mundial. ¿Por qué quiere Alemania tener colonias? Bueno, ser una potencia imperial, digo, y ser una potencia imperial implica tener colonias, bueno, en gran medida porque la dinámica de la política interna incide también en esto. No son solamente cuestiones económicas, sino también la política imperialista, como ustedes lo habrán podido ver en algunos de los otros capítulos del texto de Hobsbawm, es también un componente fundamental de la política, no solamente externa, sino también interna de los estados, ¿no? Los estados movilizan a sus poblaciones en gran medida ofreciéndoles la posibilidad de ser parte de un gran imperio.
Entonces ahí nosotros tenemos dos niveles, tenemos un nivel en 1861 de Alianza Continental, un nivel, digamos, en el cual Alemania empieza a construir una flota, empieza a construir una flota naval, empieza a proyectarse como potencia imperial, Inglaterra se siente amenazada y se vincula en la alianza con Francia y Rusia. Pero esto no es en realidad todo lo que explica el origen de la guerra, hay un tercer elemento en la explicación, y es cómo la política interna de los estados los empuja de alguna manera también hacia la confrontación y hacia, digamos, una política exterior agresiva, ¿no? Es una manera de poder proyectar los conflictos internos hacia el exterior, ¿no? Es decir, disiparlos o neutralizarlos uniendo a la nación en una guerra externa. Y eso le pasa a los países que están más amenazados por los problemas internos, ¿no? Los países que tienen una situación interna más inestable, los que, digamos, priorizan esa proyección hacia el exterior, que son Rusia, donde hay un imperio zarista muy débil, muy presionado desde el interior, Austria-Hungría, que es un estado que se construye sobre la base de la articulación de otros estados más pequeños, y en ese sentido también tiene un problema sustantivo, porque necesita, bueno, articular y relacionar a esos estados, articularlos en una empresa mayor, y Alemania, que también, bueno, es el estado que tiene la clase obrera más importante del continente, una clase obrera organizada, relativamente moderada, pero bueno, siempre implica una amenaza para los sectores dominantes. Entonces, este es el tercer nivel. Es decir, si uno mira la lógica de la explicación de Hobsbawm, construida sobre la base de un análisis muy general en torno a la dinámica imperialista, uno encuentra estos tres elementos en un lugar central. Clark va a rechazar ese tipo de explicación, ¿no? Es decir, para él, digamos, esa explicación no alcanza, no es una explicación suficiente. Él toma una lógica de explicación que es una lógica distinta. Reconstruir el problema del origen de la guerra es muy difícil por problemas que tienen que ver con la documentación, porque la documentación no necesariamente refleja, digamos, el modo en el cual se tomaron las decisiones. Muchas decisiones que se tomaron en esa época, en este periodo, no quedaban registradas. Pero además, digamos, hay en Clark una idea central, y es que no hay un proceso transparente de toma de decisiones, ¿no? Las decisiones que llevan a la guerra son decisiones tomadas en líneas generales sobre la base de impresiones, sobre la base de percepciones, que no necesariamente son correctas, de las ideas, y podríamos decirlo así, de ciertos marcos explicativos en los cuales los actores que están involucrados sienten que pueden tomar o consideran que pueden tomar las decisiones. No hay una política exterior coherente, como uno podría suponer desde la perspectiva de Hobsbawm, ¿no? No hay una política exterior con objetivos coherentes, porque muchas veces digamos, los estados son estados mal soldados, mal organizados. Las políticas exteriores que llevan a la guerra no están tomadas necesariamente desde la cúpula del sistema del Estado, sino por actores secundarios, ¿no? Que son actores secundarios que muchas veces están fuera del control democrático, están fuera del control de los estados, están controlados débilmente por los gobiernos, pero tienen una incidencia fundamental en el proceso que lleva a la guerra. ¿Cuáles son? Bueno, digamos, a veces son dentro de la política exterior, son a veces los cónsules, a veces son embajadores de grados relativamente menores. Algo similar pasa con otro actor fundamental para entender el desarrollo de la guerra, que son los ejércitos. A veces son mandos medios de los ejércitos los que están involucrados en esto y los que inciden en la toma de decisiones. A veces también el proceso que lleva a la guerra incluye el análisis de actores, que son actores que son muy poco transparentes, muy difícil de analizarlos. Un ejemplo es el de los servicios secretos serbios, ¿no? Es decir, los servicios de inteligencia, los servicios secretos serbios que fueron centrales en el proceso que llevó al asesinato del heredero del imperio austrohúngaro, ¿no? Que eran, digamos, sectores, tanto como la diplomacia y el ejército, con escaso control democrático. Entonces, ahí hay, digamos, en la lógica de Clark, un peso central dado no a los procesos de mediano y largo plazo como los veía Hobsbawm, sino muchas veces a procesos de corto plazo, ¿no? Cómo se fueron construyendo los Balcanes nuevos estados, cómo Austria-Hungría interpretó
el papel de Serbia y los peligros que implicaban la construcción de estos nuevos estados, o cómo, digamos, fue Serbia misma la que, digamos, miró y interpretó esos procesos de construcción de nuevos estados en toda esta región del sur de Europa, que era la región de los Balcanes, que fue el lugar donde se inició la Primera Guerra Mundial, que eran todos pequeños estados que se habían ido creando como resultado en gran medida de la disolución a mediano y largo plazo del Imperio Turco, que tenía un peso central en toda esa región. Entonces, digamos, lo que uno tiene que tener en cuenta aquí son los procesos de interacción multilateral, por lo menos entre 5 estados, ¿no? Que fueron los fundamentales aquí, que son Rusia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Entonces, digamos, cómo se producen, cómo se dan esas interacciones entre esos estados, es una de las cuestiones que el historiador tiene que analizar con mayor detalle. Proceso que lleva a la guerra uno lo tiene que tener también en cuenta en un contexto en el cual no existen las organizaciones supranacionales que arbitran hoy muchas veces en los conflictos entre los estados. No existen Naciones Unidas, por ejemplo. Eh, Obviamente tampoco, digamos, aquellas oficinas ligadas directamente a Naciones Unidas, que también lo que tratan es de dar un marco supranacional a muchos de los problemas, negociaciones, procesos y conflictos que se dan entre los estados. Bueno, estas eran las cuestiones que a mí me parece centrales que ustedes observen en el texto de Clark. Miren cómo Clark retoma la importancia que tiene el corto plazo. Es decir, aquí uno tiene que tener en cuenta los realineamientos en el corto plazo, la importancia que le da un acontecimiento, no tanto por el acontecimiento en sí mismo, sino sobre todo por la forma en la cual el acontecimiento es leído, es interpretado, como es justamente el asesinato del archiduque, que para Hobsbawm es en las explicaciones de la guerra un elemento absolutamente menor. Bueno, estas eran las cuestiones que a mí me parece que es fundamental que ustedes tengan en cuenta en el análisis del texto de Clark. Así que bueno, ahora los dejo, digamos, los invito a leer y a profundizar en el análisis de los textos, pensando siempre en esa contraposición entre Hobsbawm por un lado y Clark por otro.